Hace mucho tiempo, en la región entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las primeras civilizaciones de la historia, los sumerios. Eran un pueblo sorprendente al que le debemos numerosos inventos y descubrimientos, como la rueda, la escritura, los sistemas de irrigación e incluso el concepto mismo del tiempo. Los sumerios fueron los primeros en construir ciudades, crear literatura y estudiar las estrellas. Los sumerios llegaron a Mesopotamia alrededor de 5000 años antes de nuestra era. Ellos no se llamaban a sí mismos sumerios, ese nombre lo crearon los arqueólogos. Se referían a sí mismos como los de cabeza negra o Sagip, que simplemente significaba persona. Los científicos todavía debaten sobre el origen de los sumerios. Algunos creen que vinieron de la meseta iraní, otros piensan que su hogar estaba en el Valle del Indo o en la península arábiga. Las hipótesis más atrevidas incluso sugieren un origen extraterrestre para esta cultura enigmática. En sus mitos se menciona una isla llamada Dilmun, donde supuestamente existe vida eterna y no hay enfermedades. Algunos arqueólogos creen que esto podría haber sido el actual Bahrein, pero no se ha encontrado ninguna confirmación. Las primeras ciudades sumerias fueron Uruk y Eridu, cuya población alcanzaba miles de personas. Uruk no era solo un asentamiento, era un verdadero centro de la antigua civilización, donde se encontraban templos dedicados a dioses como Inanna, la diosa del amor y la fertilidad, y Anu, el dios del cielo. En estas ciudades los sumerios comenzaron a construir monumentos, a controlar las inundaciones de los ríos y a desarrollar la agricultura. Los sumerios se hicieron famosos por sus inventos. Fueron los primeros en inventar la rueda, primero para la rueda de alfarero y luego para el transporte de cargas. Esto fue una verdadera revolución para el comercio y la construcción. Los sumerios también crearon la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura en la historia. Al principio, usaban dibujos simples, pero luego desarrollaron un sistema más complejo en el que los símbolos representaban sonidos. Esto permitió registrar actividades económicas, crónicas y, por supuesto, crear obras literarias. La matemática y la astronomía fueron otros de los orgullos de los sumerios. Desarrollaron sistemas numéricos basados en el 12 y el 60, y gracias a ellos dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Los sumerios fueron los primeros en observar las estrellas, registrar el movimiento de los planetas y elaborar calendarios. Estos conocimientos eran importantes no solo para la agricultura, sino también para los rituales religiosos. La vida en las ciudades sumerias giraba en torno a los templos, que desempeñaban un papel crucial en la sociedad. Estos enormes templos, los ziggurats, se alzaban sobre la ciudad, simbolizando la conexión entre la tierra y los cielos. No eran solo lugares de culto, sino que también cumplían funciones administrativas y económicas. En ellos se almacenaban las reservas de grano, se cerraban negocios y se resolvían disputas. El poder en la ciudad pertenecía al En, el sumo sacerdote, pero con el tiempo apareció el título de Lugal, que significa hombre grande. Los lugales comenzaron siendo líderes militares, pero luego se convirtieron en gobernantes. Los sumerios crearon las primeras escuelas, donde los niños eran educados. Las niñas eran educadas en casa. Los estudiantes aprendían escritura, las bases de las matemáticas y la religión. Los maestros eran sacerdotes que transmitían sus conocimientos a las futuras generaciones. La literatura sumeria dejó una profunda huella en la historia. Sus epopeyas, himnos y oraciones se convirtieron en la base de mitos y relatos posteriores. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, una de las obras más conocidas de la antigüedad, narra la historia del rey de Uruk, que buscaba la inmortalidad y era amigo de un hombre salvaje llamado Enkidu. En esta epopeya se mencionan temas que luego se incorporaron a los mitos de otras culturas, incluyendo la historia bíblica del diluvio universal. La religión sumeria era muy compleja, cada ciudad tenía su dios protector, y todo el panteón sumerio estaba poblado de numerosos dioses. Creían que los dioses controlaban todo el mundo, desde las inundaciones de los ríos hasta los destinos humanos. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también bancos donde se almacenaban las riquezas de la ciudad.
grano, joyas y mercancías. Desafortunadamente, la civilización sumeria no pudo resistir las amenazas externas. Las constantes guerras entre ciudades las hacían vulnerables. Finalmente, en el siglo 24, antes de nuestra era, las ciudades sumerias fueron conquistadas por el rey Sargón el Grande, fundador del Imperio Acadio, pero incluso después de la caída, la cultura sumeria continuó influyendo en toda Mesopotamia. Hoy en día es difícil imaginar cuán grandes fueron los logros de los sumerios. Sentaron las bases para las civilizaciones posteriores, como Babilonia y Asiria. Sus inventos aún se utilizan. Seguimos midiendo el tiempo, observamos las estrellas y todo esto comenzó con los sumerios. Nos dejaron no solo artefactos y testimonios escritos, sino también la idea misma de que el mundo se puede cambiar a través del conocimiento y la tecnología. Además, los sumerios fueron los primeros en tratar enfermedades no solo con hierbas, sino también con rituales mágicos. Creían que las enfermedades podían ser expulsadas mediante encantamientos y ceremonias especiales. Estos primeros médicos sentaron las bases para la medicina del futuro. Los sigurats, sus majestuosos templos, no solo eran centros religiosos, sino también una especie de depósitos del tesoro de la ciudad, donde se guardaban las riquezas y las reservas de grano. Y por supuesto, los sumerios fueron los primeros urbanistas. Sus ciudades estaban planificadas con calles claras, canales y edificios públicos. Los sumerios dejaron un enorme legado que se convirtió en la base de todas las civilizaciones posteriores. Sus conocimientos, inventos y mitos han quedado grabados para siempre en la historia de la humanidad. Fueron personas que, a pesar de las dificultades, lograron crear una civilización que dejó una huella que nunca se borrará.